San Luis Potosí, 1879. El viento del altiplano arrastra polvo de plata sobre las calles empedradas. En la calle Real, la mansión Villarreal permanece cerrada desde hace 3 semanas. Las ventanas están tapadas con tela negra. Nadie entra, nadie sale. Los sirvientes huyeron una madrugada sin dar explicaciones. Los vecinos murmuran que escuchan golpes en las paredes. Otros juran haber visto sombras moviéndose detrás de los cristales, figuras que parecen buscar algo bajo el suelo. La familia Villarreal era una de las más ricas de San Luis Potosí. Propietarios de 5 minas de plata en Real de 14, dueños de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Don Evaristo Villarreal había levantado un imperio en menos de 20 años. Sus 3 hijos, Rodrigo, Inés y Beatriz, crecieron rodeados de lujo, educados en Europa, vestidos con seda importada. La mansión estaba llena de candelabros de cristal, muebles traídos de París, retratos al óleo de antepasados que nadie recordaba. Pero en el sótano había algo más, algo que don Evaristo guardaba bajo llave, algo por lo que mató, algo por lo que moriría. Cuentan que durante años, don Evaristo bajaba solo a ese sótano cada noche. Llevaba una vela y una pala. A veces regresaba cubierto de tierra, otras veces con las manos ensangrentadas. Sus hijos nunca preguntaron. Sabían que la fortuna familiar tenía un precio, y ese precio se pagaba en silencio. Pero en marzo de 1879, don Evaristo murió. No hubo funeral. No hubo sacerdote. Lo enterraron en el jardín de la mansión, de noche, sin testigos. Y entonces comenzó la pesadilla. Los 3 hermanos Villarreal abrieron el testamento. La herencia estaba dividida en partes iguales, pero había una condición, una cláusula escrita con letra temblorosa en la última página. La verdadera riqueza está sepultada. Solo uno de ustedes podrá encontrarla. Los otros pagarán el precio. Rodrigo, el mayor, decidió bajar al sótano esa misma noche. Inés y Beatriz lo siguieron. Llevaban lámparas de aceite y palas. Lo que encontraron allí abajo cambió todo. No era plata, no era oro, era algo mucho peor, algo que llevaba décadas esperando ser desenterrado. 3 semanas después, la mansión seguía cerrada. Los vecinos comenzaron a notar un olor dulce, pesado, insoportable. La policía tuvo que romper la puerta principal. Lo que hallaron adentro nunca fue publicado en los periódicos. El expediente fue sellado. Los cuerpos fueron incinerados sin identificación oficial. Y la mansión Villarreal fue clausurada para siempre. Pero quedó una pregunta que nadie se atrevió a responder. ¿Qué encontraron los hermanos Villarreal en ese sótano? ¿Y por qué ninguno salió vivo? Si esta historia te ha inquietado, suscríbete al canal. Cada semana desenterramos los secretos más oscuros de familias que no debieron tocar lo prohibido. Don Evaristo Villarreal no nació rico. Nació en 1821 en un rancho olvidado cerca de Matehuala, hijo de un arriero y una costurera. Creció descalzo, comiendo frijoles aguados, durmiendo en petates sobre piso de tierra. A los 14 años se fue a Real de 14 buscando trabajo en las minas de plata. Pasó 10 años como peón, cargando sacos de mineral bajo el sol del desierto, respirando polvo que le quemaba los pulmones. Pero Evaristo tenía algo que otros no tenían: ambición, una ambición tan profunda que parecía heredada de algo mucho más antiguo. En 1845, Evaristo consiguió un puesto como capataz en la mina La Purísima. Ahí conoció a don Melchor Aguirre, un anciano español dueño de 3 minas que ya no producían nada. Don Melchor estaba enfermo, sin herederos, bebiendo mezcal desde el mediodía. Evaristo comenzó a visitarlo. Le llevaba comida, le leía el periódico. Se convirtió en su único compañero.
Cuando don Melchor murió en 1848, dejó todo a Evaristo: las minas, las tierras, la mansión en San Luis Potosí. Nadie entendió por qué. Los abogados murmuraron que el testamento había sido firmado con letra temblorosa, casi ilegible. Algunos dijeron que don Melchor ya no estaba en sus cabales. Otros aseguraron que Evaristo lo había envenenado lentamente con arsénico mezclado en el mezcal. Pero no hubo investigación. Evaristo era ahora don Evaristo, y en México el dinero compraba silencio. Con las minas heredadas, Evaristo contrató ingenieros franceses para excavar más profundo. En 1851 encontraron una veta de plata tan grande que los trabajadores se santiguaban al verla. La fortuna comenzó a crecer. Evaristo se casó con Dolores Montes, hija de un comerciante español, y tuvieron 3 hijos. Rodrigo en 1852, Inés en 1854, Beatriz en 1857. La familia se mudó a la mansión de la calle Real en San Luis Potosí, una construcción de 2 pisos con patios interiores, fuentes de cantera rosa, jardines con naranjos. Evaristo mandó construir un sótano enorme bajo la cocina. Dijo que era para almacenar vino y provisiones, pero nadie más tenía permitido bajar. Los años pasaron, la plata seguía fluyendo. Rodrigo fue enviado a estudiar leyes en la Ciudad de México. Inés y Beatriz fueron educadas por institutrices francesas que les enseñaban piano, bordado y modales europeos. La familia Villarreal era respetada, temida, envidiada, pero también era extraña. Don Evaristo casi nunca salía de la mansión, dejó de asistir a misa, dejó de recibir visitas. Pasaba las noches encerrado en su estudio, escribiendo en libretas que luego quemaba. Su esposa Dolores enfermó en 1863 de una fiebre que ningún médico pudo curar. Murió en 3 días. Evaristo no lloró en el funeral, solo miró el ataúd con los ojos vacíos. Después de eso, algo cambió. Los sirvientes comenzaron a escuchar ruidos en el sótano, golpes, arrastres, como si alguien cavara bajo tierra. Una noche, la cocinera bajó sin permiso y vio a don Evaristo de rodillas frente a un agujero en el suelo, susurrando algo en un idioma que no conocía. Cuando él la vio, no gritó, solo sonrió. La cocinera renunció al día siguiente y nunca volvió a hablar del tema. En 1875, Rodrigo regresó de la capital convertido en abogado. Inés y Beatriz ya eran mujeres. Rodrigo comenzó a hacerse cargo de los negocios familiares. Las minas seguían produciendo, pero don Evaristo ya no se interesaba por ellas, solo bajaba al sótano. A veces pasaba días enteros ahí abajo. Rodrigo intentó preguntarle qué hacía. Evaristo solo dijo, protejo lo que nos pertenece. En febrero de 1879, don Evaristo enfermó de golpe. Fiebres altísimas, delirios. Gritaba nombres que nadie reconocía. Decía que venían por él, que él había prometido algo y ahora debía cumplir. Murió el 8 de marzo. Su cuerpo fue enterrado en el jardín porque ningún sacerdote quiso oficiar el servicio. Dijeron que olía a azufre, y entonces los hermanos abrieron el testamento y leyeron la última línea. La verdadera riqueza está sepultada. Solo uno de ustedes podrá encontrarla. Los otros pagarán el precio. Esa misma noche los 3 bajaron al sótano. La puerta del sótano crujió cuando Rodrigo la empujó. El aire que subió olía a tierra húmeda y a algo más, algo metálico. Beatriz encendió una lámpara de aceite. Inés llevaba el testamento en la mano, leyendo una y otra vez esa última frase. Los 3 bajaron por la escalera de piedra. Sus sombras danzaban en las paredes como figuras deformes. El sótano era mucho más grande de lo que recordaban. No era solo un cuarto. Era un laberinto de túneles excavados a mano. Las paredes estaban marcadas con símbolos extraños, círculos, triángulos, palabras en latín que ninguno de ellos entendía.
En el centro del primer cuarto había una mesa de madera carcomida. Sobre ella, un libro abierto. Las páginas estaban escritas con tinta negra, o tal vez no era tinta. Rodrigo se acercó y comenzó a leer en voz alta. Era un diario, el diario de su padre. 15 de abril de 1848. He heredado las minas. He heredado la casa. He heredado también la deuda. Don Melchor me lo advirtió antes de morir. Dijo que la plata no vino de la tierra. Vino de un pacto que él hizo hace 30 años con algo que vive bajo real de 14, algo antiguo, algo que exige tributo. Inés sintió que las piernas le temblaban. Beatriz se santiguó. Rodrigo siguió leyendo. 23 de junio de 1851. He encontrado la veta. Los ingenieros dicen que es la más grande que han visto, pero yo sé la verdad. La plata crece, se multiplica, como si estuviera viva. Cada mes debo bajar al túnel más profundo y dejar una ofrenda. Sangre de animal, a veces sangre humana. Los peones que desaparecen en las minas no desaparecen. Yo los llevo allá abajo y a cambio, la plata sigue brotando. Rodrigo cerró el libro de golpe. Su rostro estaba pálido. Beatriz comenzó a llorar en silencio. Inés negaba con la cabeza, como si rechazar lo que acababan de leer pudiera hacerlo falso. Pero todos sabían que era verdad. Todos recordaban las historias, los peones que nunca regresaban, los accidentes inexplicables, la fortuna que crecía sin lógica. Rodrigo tomó la lámpara y caminó hacia el fondo del sótano. Había una puerta de hierro cerrada con 3 candados. Los rompió con un hacha que encontró apoyada en la pared. Detrás de la puerta había otro túnel, más estrecho, más profundo. El aire era irrespirable, olía a descomposición, a muerte antigua. Los 3 avanzaron en fila. Beatriz quería regresar, pero Rodrigo no se detuvo. Dijo que debían saber, que debían encontrar lo que su padre había sepultado. Al final del túnel había una cámara enorme. Las paredes estaban cubiertas de huesos. Huesos humanos apilados con precisión geométrica. En el centro de la cámara había un pozo tan profundo que la luz de la lámpara no alcanzaba el fondo, y alrededor del pozo había sacos. Decenas de sacos de arpillera llenos de monedas de plata. La verdadera riqueza, la riqueza sepultada. Rodrigo se arrodilló frente a uno de los sacos y lo abrió. Las monedas brillaban con un resplandor extraño, no reflejaban la luz, la absorbían. Inés tocó una de ellas y sintió que le quemaba la piel. La dejó caer. La moneda rodó hasta el borde del pozo y cayó. Esperaron a escuchar el golpe en el fondo. Nunca llegó. Beatriz vio algo grabado en la pared junto al pozo, una inscripción en español antiguo. Leyó en voz alta. El que tome la plata deberá pagar con sangre de su sangre. 1 tomará, 2 pagarán. Así fue pactado, así será cumplido. Rodrigo comenzó a reír, una risa nerviosa, histérica. Dijo que era una superstición, que su padre había enloquecido, que los huesos eran de peones muertos en accidentes, que la plata era real y era suya por derecho. Comenzó a llenar sus bolsillos con monedas. Inés le gritó que parara. Beatriz intentó detenerlo, pero Rodrigo no escuchaba. Tomó un saco entero y lo arrastró hacia la salida. Esa noche, Rodrigo subió a su habitación con el saco de plata. Lo escondió bajo la cama. No pudo dormir. Escuchaba susurros, voces que venían del pozo, voces que decían su nombre. A las 3 de la madrugada bajó a la cocina a beber agua. Cuando regresó a su cuarto, el saco estaba abierto. Las monedas formaban un círculo perfecto en el suelo, y en el centro del círculo había sangre fresca. Inés y Beatriz tampoco durmieron. Se encerraron juntas en el cuarto de Inés. Rezaban el rosario una y otra vez, pero las cuentas del rosario se calentaban en sus manos hasta quemarlas. Las velas se apagaban solas, y desde el sótano subía un golpeteo constante.
como si alguien cavara, como si algo estuviera subiendo. Al amanecer, los tres hermanos se reunieron en el comedor. Tenían los ojos rojos, las manos temblorosas. Rodrigo dijo que debían deshacerse de la plata. Beatriz dijo que debían quemar la casa. Inés dijo que ya era tarde, que su padre había sellado su destino y que ahora ellos debían cumplir el pacto. Esa tarde cerraron todas las puertas de la mansión, despidieron a los sirvientes, taparon las ventanas con tela negra y esperaron a que cayera la noche, esperaron a que el pozo reclamara lo que le pertenecía. Nadie los volvió a ver vivos. La primera noche, los golpes comenzaron a las 11. Venían del sótano, golpes rítmicos, metódicos, como si alguien picara piedra con un pico. Rodrigo bajó con una pistola en la mano. Gritó que si había alguien ahí, debía salir. El golpeteo se detuvo. El silencio fue peor. Rodrigo iluminó los túneles con la lámpara. No había nadie, pero el pozo estaba diferente. El agua, si es que era agua, había subido. Ya no estaba en el fondo invisible, ahora se veía. Era negra, espesa, y se movía como si respirara. Rodrigo regresó corriendo. Cerró la puerta del sótano con llave y empujó un armario para bloquearla. Les dijo a sus hermanas que no pasaba nada, que eran las tuberías, que la casa era vieja, pero sus manos temblaban tanto que no pudo encender un cigarro. La segunda noche, Beatriz despertó a las 2 de la madrugada. Escuchó pasos en el pasillo, pasos pesados, arrastrando algo. Abrió la puerta de su habitación y vio una sombra al final del corredor. Una figura encorvada, alta, con los brazos demasiado largos. La figura se volvió hacia ella. No tenía cara, solo una superficie lisa y brillante, como metal pulido. Beatriz cerró la puerta de golpe y empujó la cómoda contra ella. La figura no tocó la puerta, pero Beatriz escuchó su respiración del otro lado. Una respiración húmeda, gorgoteante, y luego una voz, la voz de su padre. Beatriz, hija mía, abre la puerta, quiero mostrarte algo. Beatriz se tapó los oídos y rezó hasta que amaneció. Cuando salió de su habitación, había marcas en el piso, marcas de arrastre, como si alguien hubiera sido llevado por el pasillo hasta la escalera del sótano. La tercera noche, Inés encontró el diario completo de su padre escondido en el estudio. Leyó las últimas entradas. Su padre había descubierto la verdad demasiado tarde. El pacto no lo había hecho don Melchor. El pacto era mucho más antiguo. Venía de los primeros españoles que habían llegado a Real de 14 en el siglo XVII. Habían encontrado plata en cantidades imposibles, pero también habían encontrado algo más, un pozo que ya estaba ahí cuando llegaron, un pozo que los indígenas llamaban la boca del que espera. Los españoles habían hecho un trato, plata infinita a cambio de sangre. Cada generación debía alimentar al pozo. Y si alguien rompía el pacto, si alguien tomaba la plata sin pagar, el pozo reclamaría todo, la familia completa, hasta la última gota de sangre. Don Evaristo había intentado romper el pacto, había dejado de hacer las ofrendas en 1875. Pensó que podía quedarse con la plata y huir, pero el pozo no olvida, y ahora sus hijos pagarían por él. Inés corrió a buscar a Rodrigo y Beatriz. Los encontró en el comedor, sentados en silencio. Rodrigo tenía la mirada perdida. Beatriz lloraba sin hacer ruido. Inés les mostró el diario. Les leyó la última entrada, escrita la noche antes de que su padre muriera. He soñado con el pozo. Me llamaba. Decía que ya es hora, que he vivido de prestado, que mis hijos pagarán lo que yo no pagué. He intentado cerrar los túneles, he intentado sellar el pozo con cemento, pero cada mañana está abierto de nuevo, y cada noche escucho voces, voces de todos los que maté, todos los que arrojé ahí abajo. Me esperan, y pronto mis hijos estarán con ellos.
Rodrigo se levantó de golpe. Dijo que debían irse, que debían huir esa misma noche. Pero cuando intentaron abrir la puerta principal, no pudieron. Estaba sellada, como si hubiera sido tapiada desde afuera. Las ventanas también. Rodrigo rompió una con una silla. Detrás del cristal no había calle, solo oscuridad. Una oscuridad sólida, impenetrable. Estaban atrapados. Esa noche el pozo subió, no físicamente, pero su presencia llenó la casa. El aire se volvió denso. Las paredes comenzaron a sudar un líquido negro que olía a metal oxidado. Los retratos de los antepasados se derretían en sus marcos. Y desde el sótano subía un sonido, un canto, decenas de voces cantando en un idioma muerto. Rodrigo perdió la razón primero. Bajó al sótano con un cuchillo. Dijo que si el pozo quería sangre, él le daría sangre. Inés y Beatriz intentaron detenerlo, pero él era más fuerte. Se abrió las venas de las muñecas sobre el borde del pozo. La sangre cayó en el agua negra, el agua burbujeó, y de las profundidades salió algo, una mano, luego otra, manos de personas que llevaban décadas muertas. Manos que agarraron a Rodrigo de los tobillos y lo arrastraron hacia abajo. Rodrigo gritó el nombre de sus hermanas, gritó pidiendo perdón. Pero el pozo no perdona, se lo tragó en segundos. El agua negra volvió a estar quieta. Inés y Beatriz corrieron escaleras arriba, se encerraron en la habitación de su madre, empujaron todos los muebles contra la puerta, pero ya no importaba. La casa entera vibraba, las paredes crujían, y desde abajo escuchaban pasos subiendo, muchos pasos, los pasos de todos los que el pozo había devorado. Cuando la policía rompió la puerta 3 semanas después, encontró los cuerpos de Inés y Beatriz abrazadas en una esquina. Tenían los ojos abiertos, las bocas congeladas en un grito, y sus cuerpos estaban vacíos, completamente vacíos, como si algo les hubiera extraído toda la sangre sin dejar una sola herida. En el sótano el pozo estaba seco, pero en el fondo brillaban miles de monedas de plata, esperando al siguiente heredero. La mansión Villarreal fue clausurada por orden judicial en abril de 1879. El expediente policial nunca fue hecho público. Los 3 cuerpos fueron incinerados sin ceremonia religiosa. El obispo de San Luis Potosí se negó a bendecir las cenizas. Dijo que esa familia había pactado con fuerzas que la iglesia no podía perdonar. Las cenizas fueron arrojadas al desierto, lejos de cualquier cementerio. Durante meses, nadie se atrevió a acercarse a la propiedad. Los vecinos aseguraban que por las noches se escuchaban gritos desde el interior. Algunos juraban haber visto luces moviéndose en las ventanas tapiadas. Otros decían que la puerta principal se abría sola y que desde adentro salía un olor insoportable a azufre y carne podrida. En 1881, el gobierno intentó subastar la mansión. No hubo compradores, ni siquiera los especuladores más ambiciosos se atrevieron a pujar. La casa quedó abandonada. Con el tiempo, los vagabundos comenzaron a usarla como refugio, pero nunca pasaban más de una noche. Decían que en el sótano había algo que susurraba, algo que prometía riquezas si bajabas al pozo. Algunos bajaron, ninguno volvió a salir. En 1904, un empresario francés compró la propiedad a precio de regalo. Planeaba demolerla y construir un hotel. Contrató a 12 trabajadores para comenzar la demolición. El primer día derribaron las paredes exteriores. El segundo día comenzaron a vaciar el sótano. Encontraron los túneles, encontraron los huesos, encontraron el pozo. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Jacinto Reyes, decidió bajar con una cuerda para ver qué tan profundo era. Le ataron la cuerda a la cintura y lo bajaron con una lámpara. Gritó a los 3 minutos. Sus compañeros intentaron subirlo, pero la cuerda pesaba demasiado.
como si algo lo estuviera jalando desde abajo. Cortaron la cuerda. Jacinto Reyes nunca fue encontrado. Los 11 trabajadores restantes huyeron. El empresario francés regresó a París sin dar explicaciones. La mansión quedó nuevamente abandonada. En 1912, durante la Revolución, un grupo de soldados villistas usó la mansión como cuartel temporal. Saquearon lo poco que quedaba. Uno de ellos encontró un saco de monedas de plata en el sótano. Las monedas brillaban como si fueran nuevas. El soldado llenó sus alforjas y huyó esa misma noche. 2 días después, fue encontrado muerto en el camino a Zacatecas. Su cuerpo estaba intacto pero vacío, como un pellejo seco. Las monedas habían desaparecido. Con los años, la mansión se derrumbó sola. Los muros se agrietaron. El techo colapsó. La naturaleza comenzó a devorarla. Pero el sótano permaneció intacto y el pozo seguía ahí, esperando. En 1954, el gobierno de San Luis Potosí ordenó sellar definitivamente el lugar. Llenaron el sótano con toneladas de cemento, tapiaron los accesos, colocaron una placa que decía: propiedad del Estado, prohibido el paso. Pero la placa desapareció a los pocos días y el cemento comenzó a agrietarse, como si algo debajo estuviera empujando. Hoy, en 2025, en el lugar donde estuvo la mansión Villarreal, solo queda un terreno baldío cubierto de maleza. Los habitantes de San Luis Potosí evitan pasar por ahí de noche. Dicen que si te quedas quieto y escuchas con atención, puedes oír algo, un golpeteo. Un golpeteo que viene de muy abajo, como si alguien siguiera cavando, como si alguien siguiera buscando la salida. Las minas de Real de 14 fueron abandonadas en 1890. Dijeron que ya no había plata, pero los mineros sabían la verdad. La plata había dejado de crecer, porque ya no había nadie que alimentara al pozo. Ya no había herederos. La familia Villarreal había sido borrada, pero el pacto seguía vivo y el pozo seguía esperando. En los archivos históricos de San Luis Potosí hay una carpeta sellada con el nombre Villarreal. Solo 3 personas han tenido permiso de leerla en los últimos 100 años. Ninguna ha querido hablar de lo que encontró adentro, pero todos coinciden en algo. La última página del expediente tiene una nota escrita a mano, una nota que dice: no abrir el pozo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, que Dios nos perdone por lo que permitimos crecer en la oscuridad. Si alguna vez visitas San Luis Potosí, evita el terreno baldío de la calle Real. Y si escuchas un golpeteo bajo tus pies, corre, porque el pozo sigue hambriento y siempre está buscando un nuevo heredero. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si conoces alguna historia parecida en tu región, cuéntanosla. Tal vez tu familia también tiene secretos sepultados. Suscríbete si te atreves a descubrir más historias que el tiempo intentó borrar.